Resulta que el primer teorema de Tales tiene su recíproco. Acuérdense que les explicaba, tenemos un si algo, o sea, si hipótesis, entonces conclusión. Y el recíproco es que al revés se cumple. Si conclusión, entonces hipótesis. Y con eso podríamos decir un sí, solo sí. Entonces, el recíproco del teorema de Tales, del primer teorema de Tales, lo que dice es que si tú tienes un triángulo ABC, tienes D y E puntos en los lados, bueno, en las rectas AB y AC respectivamente, si se cumple que la razón AB entre AD es igual a la razón AC entre AE, entonces DE es paralelo a ABC. Vamos al dibujo. Ok, entonces tengo mi triángulo ABC y tengo mis puntos D y E. Fíjense que D, acuérdense, puede estar dentro de AB o también podría estar en esta región o puede estar como que abajo de B en este dibujo. Solo que si, por ejemplo, estuviera abajo de mi dibujo, como por hipótesis tengo que AB entre AD es igual a AC entre AE, eso quiere decir que las razones tienen el mismo signo también. Entonces, si por ejemplo D estuviera abajo de B, pues la razón AB entre AD es positiva. Eso obliga a que E también viva en esta zona, porque si viviera de este lado, pues la razón AC entre AE sería negativa y no queremos eso. Entonces eso obliga a que E esté de este lado. Esa es la hipótesis. Entonces me da como un indicio de cómo es mi dibujo. Ahora, lo que yo quiero demostrar es que esta recta roja es paralela a BC. ¿Por qué la dibujo así? Pues porque no sé de entrada que sean paralelas. Entonces yo digo, bueno, pues lo voy a dibujar así y voy a hacer mi demostración de tal manera que al final llegue a que la recta roja y la recta BC sean paralelas. Entonces, como hasta ahorita yo no sé que BC sea paralela a DE, pues lo que voy a hacer es trazar la paralela a esa roja, a DE, que pase por B. Y el punto de intersección entre esa paralela y el lado AC vamos a llamarle C'. A mí me gustaría que en realidad ese C' y C fueran igualitos, o sea que cuando yo trazo esa paralela, pues realmente esta roja queda encima de BC. Es lo que yo quiero demostrar. Entonces, parece contradicción, pero no lo es, porque no estoy suponiendo que no sean paralelas, o sea, no estoy diciendo, mira, BC y DE no son paralelas. No, no es lo que estoy suponiendo. Nada más estoy diciendo, como no sé si sean paralelas o no, yo trazo la paralela. Acuérdense que sé que la paralela es única, entonces también de eso me puedo agarrar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como ahora yo sí sé que esta roja es paralela de E, porque dije agarra a su paralela que pase por B, entonces puedo aplicar el primer teorema de Tales con el triángulo ABC'. Entonces tengo ABC', ya sé que DE si es paralela, entonces aplico el primer teorema de Tales. Entonces escribo por el primer teorema de Tales, se cumple que AB entre AD es lo mismo que AC' entre AE. Eso es aplicar el primer teorema de Tales. Recuerden que mi hipótesis es que AB entre AD es lo mismo que AC entre AE. Y aquí también tengo AB entre AD. Ah, pues entonces eso me dice que AC, o sea, esta parte derecha, es lo mismo que la parte derecha de aquí. Por la noción básica de dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Entonces tengo esto. Pero fíjense que los denominadores son exactamente iguales. O sea, es el AE, tal cual. Eso quiere decir que entonces los numeradores pues tienen que ser exactamente iguales. Es decir, que AC es lo mismo que AC'. Y acuérdense que estamos en segmentos dirigidos, no tienen rayita. Entonces, eso me dice que C y C' tienen que coincidir, porque yo empiezo en A, me voy hasta C, y digo, pero eso es lo mismo que si tú empiezas en A y te vas a C'. Esa es la ventaja de los segmentos dirigidos. Porque acuérdense que si hay otro punto, o sea, si nada más lo hiciera con magnitudes, si hay otro punto que tiene la misma distancia a C, pero en sentido opuesto. Y ahí sí ya sería muy difícil decir, pues es que los puntos coinciden. Esa es la importancia de los segmentos dirigidos, que no solamente es la magnitud, sino también el sentido.
Y entonces esta parte, esta igualdad, lo que me está diciendo es que AC y AC' tienen el mismo sentido y la misma magnitud. Ah, pues entonces C y C' tienen que ser iguales. Entonces, en realidad, pues mi recta no se debería de ver así, sino que BC y y DE, perdón, tienen que ser paralelas. Bueno, entonces lo que tenemos es que DE y BC son paralelas si y solo si se cumple que AB entre AD es igual a AC entre AE, eso con segmentos dirigidos. Ahora, observen lo siguiente que podemos hacer. Recuerden que por el lema de los tres puntos colineales, como A, B y D son puntos colineales, entonces tengo AB más BD más DA igual a 0. Y también como AC y E son colineales, pues también tengo que AC más CE más EA es igual a 0. De aquí voy a tener que AB es lo mismo que menos BD menos DA. Y voy a tener que AC es igual a menos CE menos EA. Ahora, como con menos no me gustan, pues vamos a intercambiar letras. Entonces esto es lo mismo que DB más AD. Y también tengo aquí que esto es S más AE. ¿Para qué me sirve eso? Bueno, pues fíjense que entonces acá arriba puedo sustituir lo que es AB por, es decir, esto es como sí, solo sí, pues voy a tener DB más AD sobre AD. Y esto va a ser igual, voy a sustituir a C y me va a quedar S más AE sobre AE. Fíjense que aquí tengo AD entre AD, eso se me hace 1. Y aquí también tengo AE entre AE, que también se me hace 1. Entonces voy a poner aquí abajo lo que me sale ya cuando esto es 1, o sea, es decir, voy a tener DB sobre AD más 1. Y también voy a tener de este lado que SAE más 1. Entonces puedo eliminar estos unos y me va a quedar solamente que DB sobre AD es igual a S sobre AE, que si lo vemos geométricamente, DB es solamente este pedacito entre AD. Y S es este pedacito sobre, aquí AD es con esta dirección y esta dirección, sobre AE, que es con esta dirección. Entonces, si se fijan, como que geométricamente es, pues mira, si tú de un lado divides el pedacito que está entre las paralelas entre el otro un pedazo que no está entre las paralelas, es lo mismo que si haces del otro lado, como que con ese mismo orden, el pedacito entre paralelas entre el pedazo que ya no está entre paralelas. Y de hecho también si todo es distinto de 0, pues esto también es lo mismo que si ustedes voltean sus razones. Entonces AE y S. Es como cuando ustedes tienen, por ejemplo, si ustedes tuvieran un tercio es igual a 3 novenos, pues esto ocurre y si solo si lo voltean, 3 entre 1 es lo mismo que 9 entre 3. Es igual, no va a ser la misma razón, obviamente, es un recíproco. Pero eso nos ayuda mucho porque pues podemos hacer como muchos trucos a la hora de que vayamos hacia semejanza. Finalmente en esta clase vamos a demostrar el segundo teorema de Tales, que yo diría que es un corolario del primer teorema de Tales y su recíproco, porque en realidad se demuestran rapidísimo utilizando el primero y el recíproco. Entonces,
Este teorema está redactado tanto la ida como la vuelta, es decir, la versión original y su recíproco. El enunciado está muy extenso, entonces yo creo que estos resultados que es mejor primero ver el dibujo y luego leer el enunciado. Entonces vamos al dibujo y este dibujo representa primero lo que es la ida, le llamamos. Vamos a tener por hipótesis 3 rectas que son paralelas, en mi dibujo son las rectas rojas, y 2 rectas que las intersectan a cada una. La primera pues intersecta a la primera recta roja en A la segunda en B y a la tercera en C. La otra recta negra intersecta a la primera recta roja en D, a la segunda en E y a la tercera en F. No importa cómo sean estas dos rectas negras, yo las dibujé como que se ven no paralelas, pero incluso podrían ser paralelas entre ellas. Lo único que les pido es que sí intersecten a las rojas. Ahora, lo que nos dice este resultado es, si tenemos esas hipótesis, o sea, nada más eso, que las 3 rectas sean paralelas y que otras 2 las intersecten, lo que vamos a tener es que AB entre BC es lo mismo que DE entre EF. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Vamos a trazar una recta que pase por el punto F y por el punto A. Se puede, acuérdense, por el primer postulado. Entonces trazamos esa recta y vamos a decir que el punto de intersección con la recta roja que está en medio va a ser G. Y entonces vamos a tener que se me formaron 2 triángulos. Este que está aquí y el que está al lado, pero ahora como que F es el pico y esto es la parte más ancha. Entonces ese no lo rayo para que se acuerden, ahí tenemos 2 triángulos. Entonces en el primer triángulo, el ACF, yo tengo el primer teorema de Tales porque sé que BG es paralela a ACF. Entonces tengo el primer teorema de Tales y voy a usar, de hecho las cuentitas ahorita que acabamos de hacer, voy a usar AB entre BC va a ser igual a AG entre GF. Entonces lo apunto. Por el primer teorema de Tales yo tengo que AB entre BC es igual a AG entre GF. Ok, fíjense que esta parte es justamente la parte izquierda de lo que quiero demostrar. Ahora, nos cambiamos como los lentes y vemos el otro triángulo. También ahí voy a tener Tales porque tengo que GE es paralela a AD. Entonces voy a tener que FE entre ED es lo mismo que FG entre GA. Pongo mis flechitas en ese sentido para que vean que es con ese sentido. Entonces también voy a escribirlo de esta forma. Entonces FE entre ED es lo mismo que FG entre GA. Observen que ya casi tenemos lo que queremos. Miren, esta parte se parece ya mucho a esta parte. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que aquí DE aparece arriba y aquí aparece ED abajo. Entonces, pues el primer paso es vamos a voltearlos. Entonces, acuérdense que esto es lo mismo que si yo miro sus recíprocos, pues también van a ser iguales. Es decir, ED entre FE es lo mismo que GA entre FG. Ya casi está. Nada más que aquí, pues las letras aparecen al revés y es importante porque acuérdense que estamos con segmentos dirigidos. Pero esto pasa, pues yo puedo voltear estas letras, entonces voy a tener menos DE sobre menos EF. Y esto va a ser igual, también se lo cambio a los de este lado, voy a tener menos AG sobre menos GF. Menos entre menos, pues se hace más. Entonces, en realidad, esto también se puede ver como DE entre EF igual a AG entre GF. Y ahora sí, esta parte ya es igual a la parte derecha de lo que quiero demostrar. Eso quiere decir, entonces,
que si esta parte es igual a esta parte ya acabé. Y si se dan cuenta, sí es cierto. Pues entonces ya concluimos. AB entre BC es igual a DE entre EF, que es lo que queríamos demostrar. Ya terminamos. Vamos a demostrar ahora el recíproco. También vamos a ver el dibujo. Aquí está el enunciado. Lo dejo de todas formas en la parte inferior. Pero vamos a ver entonces el dibujo. ¿Qué es lo que nos dice la hipótesis? Vamos a tener ahora dos rectas que sabemos que son paralelas. La tercera no sé cómo sea. Voy a suponer que es AD la que no sé cómo es. Y también tengo por hipótesis que AB entre BC es lo mismo que DE entre EF. Esas son mis hipótesis. Lo que quiero demostrar es que AD también tiene que ser paralela. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Bueno, para demostrarlo vamos otra vez a trazar nuestra recta que pasa por A y por F. Y a nuestro punto de intersección con la recta BE vamos a llamarle G. Entonces otra vez lo apuntamos aquí. Y otra vez tengo los dos triángulos, ¿no? Este que está aquí y el que está como que a su lado con la recta verde. Entonces tenemos esos dos triángulos. Ok, ahora yo sé que BG y AC son paralelas. Pues entonces tengo por el primer teorema de Tales que AB sobre BC es igual a AG sobre GF. Pero por hipótesis tengo que AB entre BC es lo mismo que DE sobre EF. Esta es mi hipótesis. Pues entonces tengo DE entre EF lo mismo que AG entre GF. Que si lo voltean, o sea, si vemos su recíproco, nuevamente vamos a tener EF sobre DE es lo mismo que GF sobre AG. Geométricamente, ¿qué quiere decir eso? EF, pues es en esta dirección, entre DE en esta dirección. GF es este sentido entre AG, que también es ese sentido. Pero también acuérdense que este era un triángulo. Entonces, cuando tenemos esto, lo que tenemos en realidad es el recíproco del primer teorema de Tales, o sea, esta es nuestra hipótesis. Pues entonces por el recíproco del teorema de Tales, del primero, pues tengo que esta GE tiene que ser paralela a esta verde. Y entonces ya terminamos, porque es lo que queríamos demostrar, que la verde también es paralela a las otras dos rojas que ya sabía que eran paralelas. Entonces vean la fuerza que tiene el teorema de Tales, el primer teorema de Tales. Me da paralelismo a partir de una igualdad algebraica, porque acuérdense que estos son números reales. Entonces a partir de esa igualdad me habla de una relación con la geometría, una relación de paralelismo. Con esto terminamos la clase.